No era un hombre de teorías etéreas, sino de batallas cósmicas y tangibles. En el fragor del combate espiritual, donde las sombras de la tentación se hacían corpóreas y el olor a azufre a menudo saturaba el aire de su celda, el Padre Pío de Pietrelcina forjó su santidad no en bibliotecas silenciosas, sino en el yunque ardiente del sufrimiento voluntario y la oración perpetua. Sus armas no eran metáforas piadosas, eran herramientas de guerra espiritual que sostenía entre sus dedos, marcados para siempre por los estigmas sangrantes, llagas vivas que proclamaban su compasión crucificada por la humanidad. El crucifijo, su espada, el rosario, su escudo y su cadena de asalto. Y de todo el arsenal celestial a su disposición, había un proyectil que consideraba de una potencia singular, devastadora, un arma tan simple que los sabios la desdeñaban y tan poderosa que los demonios, a quienes él llamaba con desprecio los miserables, no podían soportar oírla, ante la cual huían despavoridos con gritos de rabia impotente. La Ave María. Para el humilde fraile capuchino de San Giovanni Rotondo, cada Dios te salve María era infinitamente más que una plegaria piadosa o una obligación devocional rutinaria. Era un acto de guerra cósmica de consecuencias eternas, un misil teledirigido al corazón mismo del reino de las tinieblas, una declaración de lealtad en el conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente antigua. Contaba a sus hijos espirituales, con esa mezcla de crudeza franciscana y ternura paternal que lo caracterizaba, cómo los espíritus malignos, esos miserables, huían o se retorcían en un odio rabioso cuando un alma, con la fe sencilla de un niño y un corazón purificado por la confianza, pronunciaba esas palabras con convicción. La razón profunda de este poder, cada Ave María es un eco perpetuo y resonante de su derrota más humillante, un recordatorio sonoro y constante de que la salvación del género humano no llegó por la fuerza bruta de un ejército angelical, sino mediante el sí, libre, amoroso y eternamente fértil de una mujer, a quien el arcángel Gabriel llamó llena de gracia, el arquetipo de la creación redimida. Al rezarla, el cristiano no solo pide mecánicamente la intercesión de la Madre, se alinea conscientemente en el bando victorioso de la mujer vestida de sol, que desde el Génesis estaba proféticamente destinada a aplastar la cabeza de la serpiente con su talón inmaculado. Y el infierno no puede soportar semejante afrenta, no puede tolerar que se le recuerde su fracaso esencial. Era en esencia reclamar con audacia filial la victoria ya conseguida en el Calvario, donde María, de pie al pie de la cruz, se convirtió en la madre de todos los vivientes. Pero su visión, profundamente arraigada en la caridad mística que sentía por las almas, trascendía ampliamente el campo de batalla inmediato contra los demonios. El Padre Pío, que afirmaba descender en espíritu, guiado por los ángeles, a los calabozos ardientes del purgatorio para consolar, fortalecer y liberar a las almas sufrientes en su anhelo de Dios, veía en esta oración una moneda de rescate de valor incalculable, una limosna espiritual de poder redentor que superaba en eficacia a muchas oraciones largas y complicadas. Relataba con frecuencia y emoción contenida la historia conmovedora de un sacerdote, cuyo amigo fallecido se le apareció en una luz tenue, agradeciéndole con profunda gratitud las santas misas ofrecidas por su alma. «Pero padre», le confesó el alma con voz suplicante, «lo que de verdad quebró más rápido y eficazmente mis cadenas, lo que ablandó como cera el hierro al rojo vivo de mi prisión purificadora, no fueron solo sus misas, por más poderosas que sean, sino las avemarías llenas de inocencia que los niños en su pureza incontaminada rezaban por mí en la catequesis. Cada una de esas avemarías infantiles era como un martillazo certero y resonante en las puertas de bronce de mi prisión, una luz cálida y penetrante que disipaba las tinieblas de mi soledad y acortaba mi tiempo de espera». El santo concluía entonces con una fuerza inolvidable, golpeando su mano sobre la mesa para énfasis: «Vean, hijos míos, vean el poder abismal de una sola Ave María rezada con fe viva. Es una llave maestra en el cielo que abre las puertas de la misericordia divina». Para él existía un flujo constante, misterioso y lleno de amor,
de gracia entre el cielo, el purgatorio y la tierra. Quien reza desde la tierra con amor desinteresado, libera a un alma del purgatorio, y esa alma, ya purificada, radiante y sumergida en la gloria, intercede inmediatamente con un poder redoblado y una gratitud eterna por su bienhechor en la tierra, creando un ciclo de solidaridad sobrenatural que une de manera indisoluble a la iglesia militante, nosotros, la iglesia purgante, las almas del purgatorio y la iglesia triunfante, los santos en el cielo. La eficacia sobrenatural de esta oración, insistía el Padre Pío hasta el cansancio en sus cartas y consejos, no residía para nada en la elocuencia humana, la erudición teológica o el rango social, sino única y exclusivamente en la calidad del amor, la pureza de la intención y la profundidad de la atención con que se pronunciaba cada palabra, desde el Dios inicial hasta el Amén final. Prefería 1000 veces, y lo testimoniaban sus hijos espirituales, una sola Ave María rezada con lenta, amorosa y consciente devoción por una anciana humilde y analfabeta, cuyo rosario estaba gastado por el amor, que rosarios enteros, decenas y decenas, recitados con prisa mundana, distracción voluntaria y el corazón frío como una piedra. Es mejor, infinitamente mejor, un solo rosario bien rezado, meditado con el corazón, que 15 rosarios rezados como un papagayo, sin pensar, sin amar, sin saborear las palabras, advirtió en más de una ocasión a sus hijos espirituales, preocupado por el ritualismo vacío. La prisa, decía con perspicacia psicológica y espiritual, es una de las artimañas más sutiles y efectivas del enemigo para vaciar la plegaria de su poder divino, para convertirla en un mero ruido blanco sin vida, en un rezo máquina que no toca el corazón de Dios. Recomendaba fervientemente hacer pausas largas y deliberadas entre cada 10 avemarías, saborear cada palabra como si se tratara de un manjar celestial, dejar que cada una resonara en las profundidades del alma hasta producir fruto, especialmente el nombre bendito de Jesús, el diamante incrustado en el centro de cada cuenta del rosario, su joya más preciosa. Pronunciar con devoción pausada, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, era para él invocar con poder todo el misterio de la encarnación, hacer presente y operante en el alma ese acto de amor infinito de Dios que se hace hombre por nuestra salvación. Esta práctica no era, por tanto, una repetición vana, monótona o mecánica, sino una inmersión contemplativa y afectiva en los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de la vida de Cristo. Cada Ave María era un hilo dorado que lo conducía a través de un Vía Crucis vivo o de un evangelio domesticado, haciendo de la oración del rosario una verdadera peregrinación interior del alma. Al rezar en el misterio de la Anunciación, por ejemplo, se transportaba en espíritu a la humilde casa de Nazaret, haciendo suyo con emoción el «hágase en mí según tu palabra» de María, comprometiéndose a esa misma obediencia. Que en el misterio de la crucifixión, cada Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora. Era un sollozo genuino y compasivo a los pies de la cruz, uniéndose íntimamente a la dolorosa, silenciosa y fecunda compasión de la Madre, compartiendo su Stabat Mater. La oración del Ave María se convertía así en una experiencia intensamente vivida, una participación real, misteriosa y profundamente personal en el drama divino y humano de la redención, donde el alma no era un mero espectador, sino un actor que se encontraba cara a cara con su Salvador a través de los ojos misericordiosos de su Santísima Madre. En el núcleo más profundo de esta devoción mariana yacía una escuela práctica, exigente y diaria de humildad evangélica radical. María, la sierva del Señor por excelencia, era para el Padre Pío el modelo perfecto y existencial del alma que se vacía completamente de sí misma, de sus proyectos, de su orgullo, para que Dios lo sea todo en todo. Al repetir una y otra vez, ruega por nosotros, pecadores, el Padre Pío, un hombre de voluntad férrea, de un carácter fuerte y a veces impetuoso, se despojaba consciente y dolorosamente de su propio yo,
aplastando su orgullo con el martillo de la oración y abriéndose por completo, como un vaso vacío, a la acción transformadora y omnipotente de la gracia divina. La Ave María era en su esencia más pura una oración de kenosis, de anonadamiento, a imagen de Cristo que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, y a imagen de María, la sierva humilde que todo lo aceptó. Era el antídoto divino contra la autosuficiencia espiritual, el virus más peligroso para el alma. Los testimonios innumerables de su vida son un compendio elocuente y dramático de esta fe inquebrantable en el poder del Ave María. Sus dedos, ya de por sí marcados por los estigmas dolorosos, estaban callosos, gastados y hasta deformados por el roce constante de tanto deslizar las cuentas de su rosario, un rosario que no era un objeto, sino una extensión viva de su propio ser, una cadena de salvación que lo unía al cielo. Dormía con él enredado en su mano, como un soldado de primera línea que no se desprende de su arma ni en las horas de descanso, y en los momentos de mayor agonía física o de los más violentos, aterradores y físicos asaltos demoníacos, que incluían golpes, gritos blasfemos y apariciones horrendas. Su mano, a menudo herida, buscaba instintivamente en la oscuridad su cadena de salvación, su escudo impenetrable. Se cuenta, y sus compañeros lo atestiguaron, que en una noche de terror particularmente intensa, donde la presencia palpable y maligna del mal saturaba su celda y amenazaba con romper su paz, comenzó a recitar Ave Marías en voz alta, no con gritos de miedo o angustia, sino con una calma sobrenatural, una autoridad serena y una lentitud deliberada que palabra a palabra, como un bálsamo, fue devolviendo la paz a su celda y despejando la atmósfera de opresión hasta que el amanecer encontró la habitación en silencio y en paz. En otra ocasión memorable, a un hombre intelectual, orgulloso y atormentado hasta la desesperación por la duda existencial y la falta de fe, simplemente le puso su propio rosario, gastado, sudado y bendecido por sus lágrimas y sangre, en las manos y le dijo con firmeza paternal: «Solo sosténgalo. No necesita rezar todavía, no force su mente. Solo cree con su voluntad que María, su madre, está aquí ahora mismo con usted, mirándolo con amor». El hombre, escéptico pero desesperado, sintió en pocos minutos cómo una paz tan profunda, tan ajena a él, tan envolvente y dulce lo invadía completamente. Una paz que acabó por desarmar su intelecto soberbio, derretir su corazón de piedra y conducirlo a una conversión total y sincera del corazón. Para el Padre Pío, no existía situación humana, por trivial, compleja o abismal que fuera, donde el Ave María no fuera la respuesta adecuada, el remedio inmediato y el consuelo seguro. En la alegría desbordante y la gratitud, era un cántico de acción de gracias que se unía espontáneamente al Magnificat de la Madre. En la tristeza profunda, la desolación y la noche oscura del alma, era un refugio seguro, un escondite bajo el manto maternal amplio y protector de la consoladora de los afligidos. En la tentación furiosa, persistente y vergonzosa, era un grito de auxilio inmediato y eficaz dirigido a la que, desde el principio del tiempo, aplastó la cabeza de la serpiente con su obediencia y su sí. En la duda filosófica o personal, que nubla el entendimiento y paraliza la voluntad, era una luz suave y segura que señala siempre, sin error, a Jesús. Haced lo que Él os diga, el consejo práctico y salvador de Caná. Y en la hora final, el último suspiro, el tránsito definitivo, la súplica ahora y en la hora de nuestra muerte, se convertía en el ancla más sólida frente a la incertidumbre, en el pasaporte seguro y bendito para el gran viaje, en la presencia maternal que aleja los terrores del juicio. Preparaba meticulosa e insistentemente a las almas para ese momento crucial, instándolas, casi ordenándoles, a morir con el rosario enredado firmemente en sus manos, confiando plenamente en que la Madre de la Misericordia, la puerta del cielo, no abandonaría jamás, ni por un instante,
a un hijo que expiraba con su nombre dulce y poderoso en los labios y en el corazón. Su confianza filial, absoluta y sin sombra de duda, en la intercesión mariana era el pilar de su vida interior. En mi vida, afirmaba con la seguridad de quien ha experimentado esta verdad incontrovertible en miles de ocasiones, no conocí una sola gracia, pequeña o grande, que bajara del cielo a la tierra que no pasara por las manos amorosas de María, la medianera de todas las gracias. Por ello el Ave María era para él el canal universal, simple, accesible y poderosísimo de toda petición, de todo lamento, de toda acción de gracias. ¿Necesitas una gracia, una conversión, una sanación imposible, una solución desesperada? Recurre a María. ¿No sabes cómo pedir? ¿Te sientes torpe, seco, indigno? Reza un Ave María, una sola, pero con el corazón palpitante de fe y amor. Es imposible, humanamente imposible, que ella, la madre más amorosa y solícita, no te escuche, no te atienda y no te ayude con prontitud y eficacia. Era la oración del pobre y del rico, del sabio y del simple, del santo y del pecador arrepentido, el tesoro espiritual accesible a todos, en cualquier lugar, momento y condición de vida. Al final de sus días, la visión sintética del Padre Pío sobre el Ave María se resume en una palabra que lo abarca todo: amor. Cada Ave María era un acto de amor filial, confiado y tierno hacia María, un acto de amor adorante y agradecido hacia Jesús, cuyo nombre sagrado era su joya central y su poder, y un acto de amor solidario y compasivo hacia la Iglesia, su cuerpo místico sufriente y glorioso. Era la oración que encapsulaba en unas pocas líneas inspiradas todo el mensaje del Evangelio. Desde su infancia sencilla en Pietrelcina, donde su madre le enseñó a balbucear sus primeras Avemarías, hasta su lecho de muerte en San Giovanni Rotondo, donde sus últimos suspiros se confundieron con las cuentas de su rosario, su vida entera fue un rosario vivo y palpitante, una sucesión ininterrumpida de Avemarías tejidas con los hilos de oro de la alegría, la plata de los dolores, los diamantes de la luz gloriosa y las perlas de la gloria eterna. Los estigmas visibles, los milagros científicos, las conversiones masivas, el don sobrecogedor de la bilocación, todo, absolutamente todo, brotaba de esta fuente inagotable de comunión con Dios a través de María, canalizada en la repetición amorosa del Ave María. Su legado, por tanto, no es solo un consejo piadoso más entre muchos, sino el secreto mismo revelado de su fortaleza sobrehumana, el motor oculto de su santidad, el corazón de su carisma. En un mundo moderno y posmoderno, que se ahoga en el ruido ensordecedor, la superficialidad banal y la autorreferencialidad narcisista, su voz ronca, firme y profética, grabada en el corazón de sus hijos, resuena con una urgencia que es un grito en el desierto. Recen el rosario, récenlo siempre, todos los días, no lo dejen por nada en el mundo, es el arma de los últimos tiempos, porque cada Ave María, rezada con amor consciente, atención plena y corazón humilde, es un acto de guerra victoriosa contra el mal que asola el mundo, un suspiro del alma que se une armónicamente al sí eterno y fecundo de María, un martillo divino que quebranta resonando las puertas del purgatorio y un bálsamo precioso de eternidad para las almas sedientas de Dios. Es, en definitiva, el aliento vital del soldado de Cristo en el campo de batalla del mundo, y el secreto mejor guardado, pero abierto a todos, para alcanzar la santidad. No era un hombre de teorías etéreas, sino de batallas cósmicas y tangibles. En el fragor del combate espiritual, donde las sombras de la tentación se hacían corpóreas y el olor a azufre a menudo saturaba el aire de su celda, el Padre Pío de Pietrelcina forjó su santidad no en bibliotecas silenciosas, sino en el yunque ardiente del sufrimiento voluntario y la oración perpetua. Sus armas no eran metáforas piadosas, eran herramientas de guerra espiritual que sostenía entre sus dedos, marcados para siempre por los estigmas sangrantes, llagas vivas que proclamaban su compasión crucificada por la humanidad. El crucifijo, su espada, el rosario, su escudo y su cadena de asalto. Y de todo el arsenal celestial a su disposición,
había un proyectil que consideraba de una potencia singular, devastadora, un arma tan simple que los sabios la desdeñaban y tan poderosa que los demonios, a quienes él llamaba con desprecio los miserables, no podían soportar oírla, ante la cual huían despavoridos con gritos de rabia impotente. La Ave María. Para el humilde fraile capuchino de San Giovanni Rotondo, cada Dios te salve María era infinitamente más que una plegaria piadosa o una obligación devocional rutinaria. Era un acto de guerra cósmica de consecuencias eternas, un misil teledirigido al corazón mismo del reino de las tinieblas, una declaración de lealtad en el conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente antigua. Contaba a sus hijos espirituales, con esa mezcla de crudeza franciscana y ternura paternal que lo caracterizaba, cómo los espíritus malignos, esos miserables, huían o se retorcían en un odio rabioso cuando un alma, con la fe sencilla de un niño y un corazón purificado por la confianza, pronunciaba esas palabras con convicción. La razón profunda de este poder, cada Ave María es un eco perpetuo y resonante de su derrota más humillante, un recordatorio sonoro y constante de que la salvación del género humano no llegó por la fuerza bruta de un ejército angelical, sino mediante el sí, libre, amoroso y eternamente fértil de una mujer, a quien el arcángel Gabriel llamó llena de gracia, el arquetipo de la creación redimida. Al rezarla, el cristiano no solo pide mecánicamente la intercesión de la Madre, se alinea conscientemente en el bando victorioso de la mujer vestida de sol, que desde el Génesis estaba proféticamente destinada a aplastar la cabeza de la serpiente con su talón inmaculado. Y el infierno no puede soportar semejante afrenta, no puede tolerar que se le recuerde su fracaso esencial. Era, en esencia, reclamar con audacia filial la victoria ya conseguida en el Calvario, donde María, de pie al pie de la cruz, se convirtió en la madre de todos los vivientes. Pero su visión, profundamente arraigada en la caridad mística que sentía por las almas, trascendía ampliamente el campo de batalla inmediato contra los demonios. El Padre Pío, que afirmaba descender en espíritu, guiado por los ángeles, a los calabozos ardientes del purgatorio para consolar, fortalecer y liberar a las almas sufrientes en su anhelo de Dios, veía en esta oración una moneda de rescate de valor incalculable, una limosna espiritual de poder redentor que superaba en eficacia a muchas oraciones largas y complicadas. Relataba con frecuencia y emoción contenida la historia conmovedora de un sacerdote, cuyo amigo fallecido se le apareció en una luz tenue, agradeciéndole con profunda gratitud las santas misas ofrecidas por su alma. «Pero, padre», le confesó el alma con voz suplicante, «lo que de verdad quebró más rápido y eficazmente mis cadenas, lo que ablandó como cera el hierro al rojo vivo de mi prisión purificadora, no fueron solo sus misas, por más poderosas que sean, sino las avemarías llenas de inocencia que los niños en su pureza incontaminada rezaban por mí en la catequesis. Cada una de esas avemarías infantiles era como un martillazo certero y resonante en las puertas de bronce de mi prisión, una luz cálida y penetrante que disipaba las tinieblas de mi soledad y acortaba mi tiempo de espera». El santo concluía entonces con una fuerza inolvidable, golpeando su mano sobre la mesa para énfasis: «Vean, hijos míos, vean el poder abismal de una sola Ave María rezada con fe viva. Es una llave maestra en el cielo que abre las puertas de la misericordia divina». Para él existía un flujo constante, misterioso y lleno de amor, de gracia entre el cielo, el purgatorio y la tierra. Quien reza desde la tierra con amor desinteresado, libera a un alma del purgatorio, y esa alma, ya purificada, radiante y sumergida en la gloria, intercede inmediatamente con un poder redoblado y una gratitud eterna por su bienhechor en la tierra, creando un ciclo de solidaridad sobrenatural que une de manera indisoluble a la Iglesia militante, nosotros, la Iglesia purgante, las almas del purgatorio y la Iglesia triunfante, los santos en el cielo. La eficacia sobrenatural de esta oración, insistía el Padre Pío hasta el cansancio en sus cartas y consejos, no residía para nada en la elocuencia humana,
la erudición teológica o el rango social, sino única y exclusivamente en la calidad del amor, la pureza de la intención y la profundidad de la atención con que se pronunciaba cada palabra, desde el Dios inicial hasta el amén final. Prefería 1000 veces, y lo testimoniaban sus hijos espirituales, una sola Ave María rezada con lenta, amorosa y consciente devoción por una anciana humilde y analfabeta, cuyo rosario estaba gastado por el amor, que rosarios enteros, decenas y decenas, recitados con prisa mundana, distracción voluntaria y el corazón frío como una piedra. Es mejor, infinitamente mejor, un solo rosario bien rezado, meditado con el corazón, que 15 rosarios rezados como un papagayo, sin pensar, sin amar, sin saborear las palabras, advirtió en más de una ocasión a sus hijos espirituales, preocupado por el ritualismo vacío. La prisa, decía con perspicacia psicológica y espiritual, es una de las artimañas más sutiles y efectivas del enemigo para vaciar la plegaria de su poder divino, para convertirla en un mero ruido blanco sin vida, en un rezo máquina que no toca el corazón de Dios. Recomendaba fervientemente hacer pausas largas y deliberadas entre cada 10 avemarías, saborear cada palabra como si se tratara de un manjar celestial, dejar que cada una resonara en las profundidades del alma hasta producir fruto, especialmente el nombre bendito de Jesús, el diamante incrustado en el centro de cada cuenta del rosario, su joya más preciosa. Pronunciar con devoción pausada, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, era para él invocar con poder todo el misterio de la encarnación, hacer presente y operante en el alma ese acto de amor infinito de Dios que se hace hombre por nuestra salvación. Esta práctica no era, por tanto, una repetición vana, monótona o mecánica, sino una inmersión contemplativa y afectiva en los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de la vida de Cristo. Cada Ave María era un hilo dorado que lo conducía a través de un Vía Crucis vivo o de un evangelio domesticado, haciendo de la oración del rosario una verdadera peregrinación interior del alma. Al rezar en el misterio de la Anunciación, por ejemplo, se transportaba en espíritu a la humilde casa de Nazaret, haciendo suyo con emoción el «hágase en mí según tu palabra» de María, comprometiéndose a esa misma obediencia. Que en el misterio de la crucifixión, cada Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora. Era un sollozo genuino y compasivo a los pies de la cruz, uniéndose íntimamente a la dolorosa, silenciosa y fecunda compasión de la Madre, compartiendo su Stabat Mater. La oración del Ave María se convertía así en una experiencia intensamente vivida, una participación real, misteriosa y profundamente personal en el drama divino y humano de la redención, donde el alma no era un mero espectador, sino un actor que se encontraba cara a cara con su Salvador a través de los ojos misericordiosos de su Santísima Madre. En el núcleo más profundo de esta devoción mariana yacía una escuela práctica, exigente y diaria de humildad evangélica radical. María, la sierva del Señor por excelencia, era para el Padre Pío el modelo perfecto y existencial del alma que se vacía completamente de sí misma, de sus proyectos, de su orgullo, para que Dios lo sea todo en todo. Al repetir una y otra vez, ruega por nosotros, pecadores, el Padre Pío, un hombre de voluntad férrea, de un carácter fuerte y a veces impetuoso, se despojaba consciente y dolorosamente de su propio yo, aplastando su orgullo con el martillo de la oración y abriéndose por completo, como un vaso vacío, a la acción transformadora y omnipotente de la gracia divina. La Ave María era en su esencia más pura una oración de kenosis, de anonadamiento, a imagen de Cristo que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, y a imagen de María, la sierva humilde que todo lo aceptó. Era el antídoto divino contra la autosuficiencia espiritual, el virus más peligroso para el alma. Los testimonios innumerables de su vida son un compendio elocuente y dramático de esta fe inquebrantable en el poder del Ave María. Sus dedos,
ya de por sí marcados por los estigmas dolorosos, estaban callosos, gastados y hasta deformados por el roce constante de tanto deslizar las cuentas de rosario, un rosario que no era un objeto, sino una extensión viva de su propio ser, una cadena de salvación que lo unía al cielo. Dormía con él enredado en su mano, como un soldado de primera línea que no se desprende de su arma ni en las horas de descanso, y en los momentos de mayor agonía física o de los más violentos, aterradores y físicos asaltos demoníacos, que incluían golpes, gritos blasfemos y apariciones horrendas. Su mano, a menudo herida, buscaba instintivamente en la oscuridad su cadena de salvación, su escudo impenetrable. Se cuenta, y sus compañeros lo atestiguaron, que en una noche de terror particularmente intensa, donde la presencia palpable y maligna del mal saturaba su celda y amenazaba con romper su paz, comenzó a recitar avemarías en voz alta, no con gritos de miedo o angustia, sino con una calma sobrenatural, una autoridad serena y una lentitud deliberada que palabra a palabra, como un bálsamo, fue devolviendo la paz a su celda y despejando la atmósfera de opresión hasta que el amanecer encontró la habitación en silencio y en paz. En otra ocasión memorable, a un hombre intelectual, orgulloso y atormentado hasta la desesperación por la duda existencial y la falta de fe, simplemente le puso su propio rosario, gastado, sudado y bendecido por sus lágrimas y sangre, en las manos y le dijo con firmeza paternal: «Solo sosténgalo. No necesita rezar todavía, no force su mente. Solo cree con su voluntad que María, su madre, está aquí ahora mismo con usted, mirándolo con amor». El hombre, escéptico pero desesperado, sintió en pocos minutos cómo una paz tan profunda, tan ajena a él, tan envolvente y dulce lo invadía completamente. Una paz que acabó por desarmar su intelecto soberbio, derretir su corazón de piedra y conducirlo a una conversión total y sincera del corazón. Para el Padre Pío, no existía situación humana, por trivial, compleja o abismal que fuera, donde el Ave María no fuera la respuesta adecuada, el remedio inmediato y el consuelo seguro. En la alegría desbordante y la gratitud, era un cántico de acción de gracias que se unía espontáneamente al Magnificat de la Madre. En la tristeza profunda, la desolación y la noche oscura del alma, era un refugio seguro, un escondite bajo el manto maternal amplio y protector de la Consoladora de los afligidos. En la tentación furiosa, persistente y vergonzosa, era un grito de auxilio inmediato y eficaz dirigido a la que, desde el principio del tiempo, aplastó la cabeza de la serpiente con su obediencia y su sí. En la duda filosófica o personal, que nubla el entendimiento y paraliza la voluntad, era una luz suave y segura que señala siempre, sin error, a Jesús. Haced lo que Él os diga, el consejo práctico y salvador de Caná. Y en la hora final, el último suspiro, el tránsito definitivo, la súplica ahora y en la hora de nuestra muerte, se convertía en el ancla más sólida frente a la incertidumbre, en el pasaporte seguro y bendito para el gran viaje, en la presencia maternal que aleja los terrores del juicio. Preparaba meticulosa e insistentemente a las almas para ese momento crucial, instándolas, casi ordenándoles, a morir con el rosario enredado firmemente en sus manos, confiando plenamente en que la Madre de la Misericordia, la puerta del cielo, no abandonaría jamás, ni por un instante, a un hijo que expiraba con su nombre dulce y poderoso en los labios y en el corazón. Su confianza filial, absoluta y sin sombra de duda, en la intercesión mariana era el pilar de su vida interior. En mi vida, afirmaba con la seguridad de quien ha experimentado esta verdad incontrovertible en miles de ocasiones, no conocí una sola gracia, pequeña o grande, que bajara del cielo a la tierra que no pasara por las manos amorosas de María, la medianera de todas las gracias. Por ello el Ave María era para él el canal universal, simple, accesible y poderosísimo de toda petición, de todo lamento, de toda acción de gracias. ¿Necesitas una gracia, una conversión, una sanación imposible, una solución desesperada? Recurre a María. ¿No sabes cómo pedir?
¿Te sientes torpe, seco, indigno? Reza un Ave María, una sola, pero con el corazón palpitante de fe y amor. Es imposible, humanamente imposible, que ella, la madre más amorosa y solícita, no te escuche, no te atienda y no te ayude con prontitud y eficacia. Era la oración del pobre y del rico, del sabio y del simple, del santo y del pecador arrepentido, el tesoro espiritual accesible a todos, en cualquier lugar, momento y condición de vida. Al final de sus días, la visión sintética del Padre Pío sobre el Ave María se resume en una palabra que lo abarca todo: amor. Cada Ave María era un acto de amor filial, confiado y tierno hacia María, un acto de amor adorante y agradecido hacia Jesús, cuyo nombre sagrado era su joya central y su poder, y un acto de amor solidario y compasivo hacia la Iglesia, su cuerpo místico sufriente y glorioso. Era la oración que encapsulaba en unas pocas líneas inspiradas todo el mensaje del Evangelio. Desde su infancia sencilla en Pietrelcina, donde su madre le enseñó a balbucear sus primeras avemarías, hasta su lecho de muerte en San Giovanni Rotondo, donde sus últimos suspiros se confundieron con las cuentas de su rosario, su vida entera fue un rosario vivo y palpitante, una sucesión ininterrumpida de avemarías tejidas con los hilos de oro de la alegría, la plata de los dolores, los diamantes de la luz gloriosa y las perlas de la gloria eterna. Los estigmas visibles, los milagros científicos, las conversiones masivas, el don sobrecogedor de la bilocación, todo, absolutamente todo, brotaba de esta fuente inagotable de comunión con Dios a través de María, canalizada en la repetición amorosa del Ave María. Su legado, por tanto, no es solo un consejo piadoso más entre muchos, sino el secreto mismo revelado de su fortaleza sobrehumana, el motor oculto de su santidad, el corazón de su carisma. En un mundo moderno y posmoderno, que se ahoga en el ruido ensordecedor, la superficialidad banal y la autorreferencialidad narcisista, su voz ronca, firme y profética, grabada en el corazón de sus hijos, resuena con una urgencia que es un grito en el desierto. Recen el rosario, récenlo siempre, todos los días, no lo dejen por nada en el mundo, es el arma de los últimos tiempos, porque cada Ave María, rezada con amor consciente, atención plena y corazón humilde, es un acto de guerra victoriosa contra el mal que asola el mundo, un suspiro del alma que se une armónicamente al sí eterno y fecundo de María, un martillo divino que quebranta resonando las puertas del purgatorio y un bálsamo precioso de eternidad para las almas sedientas de Dios. Es, en definitiva, el aliento vital del soldado de Cristo en el campo de batalla del mundo, y el secreto mejor guardado, pero abierto a todos, para alcanzar la santidad.